Creo que la vida del oftalmólogo es bastante equilibrada. Hay otras causas de pérdida de la visión más crónica, pero en el paciente diabético esta es muy frecuente junto con el edema macular diabético, ¿no? Si nosotros nos estamos rascando, podemos generar ciertas lesiones y eso a la larga puede generar que se deforme ese lente de manera práctica. Algo que yo en la residencia me voló la cabeza es lo peligroso que es abrir un refresco de corcholata. También es súper frecuente que pequeñitos que no se les hace revisión acaban con la retina desprendida. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí a Clinicazos. Espero que les haya gustado los demás episodios, donde ya hablamos con un internista, hablamos también con un cirujano, hablamos con un médico forense y en esta ocasión, como ya lo habrán visto, tenemos la presencia de un oftalmólogo, el doctor Jorge Re, que ese es su nombre artístico, pero ahorita vamos a que se presente de forma más formal, válgame la redundancia. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eder, por la invitación. La verdad es que emocionado de estar aquí. Ayer estuve analizando toda la situación, revisando el canal y digo, ay cabrón, sí va a estar bueno, ¿eh? Entonces, emocionado y agradecido. Bueno, para ir entrando en calor, si gustas presentarte de forma breve a la audiencia. Sabemos que eres recién egresado pollito de la especialidad de oftalmología, que es de las más complejas, si no en algunos años la más compleja para poder ingresar con más puntaje, vaya, en el examen de residencia de forma médica, ¿no? Entonces, si gustas una breve presentación nada más. Sí, mira, yo me llamo Jorge Ruiz. Me gusta empezar así porque creo que esto de los títulos a veces se puede malinterpretar, ¿no? Y está padrísimo porque yo soy médico general, egresado de medicina. Me dedico a hacer contenido también, cursos para el examen nacional y como bien dice, soy recién egresado de Centro Médico Nacional La Raza, allá, aquí en la Ciudad de México, allá en el norte. Sí, los que no estén familiarizados, para poder hacer una especialidad, ya sea cirugía general, traumatología, medicina interna, oftalmología, etcétera, tienen que ser médicos generales y aprobar un examen nacional. Un pequeño porcentaje son los que aprueban. ¿Qué porcentaje, tú que estás muy metido en eso, últimamente han aprobado? Fíjate que ahorita está cerca del 50% que entran a hacer una especialidad. Ahora, de eso a que entren a la especialidad que eligieron, sí cambia, porque tienen 3 opciones. Entonces, tú puedes poner la primera y los que entran a la primera, sí es un porcentaje más reducido, yo creo que un 20%. Pues ha cambiado muchísimo. Cuando yo entré era, por ejemplo, fueron 20,000 que presentaron en ese momento y pasamos 6,000 a hacer la especialidad. No. En esos años, hijitos míos, 2010. Ya tiene un rato. Sí, 2010, maestro. Pero bueno, ya no hablemos de cosas del pasado. Vamos a ir al presente. Y pues para empezar, justamente, tú teniendo la visión tan amplia, donde das cursos a diferentes médicos con una necesidad de hacer diferentes especialidades, pues estás más empapado en todo eso. Entonces, ¿cómo te decidiste por hacer oftalmología finalmente? Fíjate que son circunstancias de la vida y eso sí quiero dejar bien claro, porque a veces tenemos la idea de que se nace para hacer algo, ¿no? Y yo más bien entiendo que a lo largo de la vida vas tomando decisiones y vas dirigiéndote hacia diferentes lugares. De manera breve, yo hice como 4 meses de traumatología y ortopedia y renuncio a esta especialidad y fue que entro a oftalmología. El por qué es bastante extenso, pero la realidad es que me daba equilibrio. Y creo que la vida del oftalmólogo es bastante equilibrada, médica y quirúrgica. Y yo creo que es una de las que sí puede decir, oye, yo sí te puedo dar nada más consulta y también me puedo dedicar a operar. Y además creo que es muy resolutiva. Quiero mencionar esta parte de que oftalmo es como hacer medicina de nuevo, porque utilizamos un montón de gadgets bien diferentes, se opera con microscopio, es todo distinto. Entonces, es muy emocionante y cuando yo entré a oftalmología acabé enamorado porque creo que oftalmo es la mejor especialidad de todas. Sí, tienes razón. De hecho, en calidad de vida, en encuestas o estudios así mundiales, se pelea junto con Derma con ser de las más cómodas para tu desarrollo físico y mental como especialista. Y
bueno, ahí te voy a hacer una preguntita. ¿No te costó mucho trabajo renunciar a traumatología? Porque creo que muchos anhelan ser traumatólogos y tú estando ya en esa especialidad dices, bueno, voy a renunciar y a ver si puedo entrar. No está tan fácil, digo. Tú Sí. obviamente tienes mucho conocimiento, pero no le batallaste para la decisión. No, totalmente. Fue el punto de quiebre en mi vida. O sea, fue como el cambio entre lo que siempre había pensado que tenía que hacer, ¿no? Como la especialidad, y de ahí renunciar y decir, oye, lo voy a intentar de otra manera, fue algo muy fuerte en mi vida. Pero el día de hoy lo agradezco muchísimo. De hecho, si no, no estaríamos platicando aquí, la verdad. Sí, claro. Y es a lo que me refiero con las circunstancias de la vida, ¿no? Fíjate que oftalmo tiene esta idea detrás de que solamente ciertas personas pueden acceder a oftalmo. O eres muy inteligente o tienes dinero porque es una especialidad cara que Claro. requieres de mucho equipo, o tienes familiares que son oftalmólogos. Como que no la volteas a ver hasta que genuinamente dices, oye, oftalmo es una oportunidad como ninguna otra, ¿no? Entonces, yo creo que para mí no existía oftalmología hasta que decido renunciar y digo, bueno, vamos a replantearnos las cosas y me doy cuenta de las hermosuras que te da oftalmo, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Muchos médicos saben atender de muchas especialidades. Inclusive el médico general te puede atender problemas respiratorios, problemas cardíacos, inclusive problemas dermatológicos con cierto, también le llamo yo ahí precaución, pero oftalmo, ni otra especialidad lo puede Sí. ver. O sea, ni otra sub o especialidad, ni un médico general regularmente puede abordar correctamente, ojo, ni en emergencias que a veces llegan ciertas situaciones de pérdida de la visión o dolor ocular o traumas. Nosotros sí somos muy cuidadosos de que, ¿sabes qué? Manejo inicial solamente sintomático y que venga el oftalmólogo. Es de los pocos especialistas de que no lo sé, voy a llamar a un experto, Sí, ¿no? normalmente es como vamos a ponerle un parche y mándasela al oftalmo y ya No. que él se arregle, ¿no? Y de hecho vamos a estar hablando un poquito de eso, qué es lo que puede hacer el médico en primer nivel de atención, ¿no? Qué es lo que debe de hacer la población, creo que eso es Ándale. importante, ¿no? Exactamente, para allá vamos. Y yo creo que uno de los mayores miedos de los que nos están viendo aquí o escuchando es perder la visión por completo o perder parcialmente la visión, como en las caricaturas, el caballero del zodiaco, el que era el dragón, que quedó ciego, ¿no? Y que de ahí se potencializaron todas las demás sentidos. Ok, Entonces, ok. yo creo que ese es un miedo bastante importante y justamente a eso va la primera pregunta. ¿Cuáles son las causas que pueden generar, o sea, las causas más comunes que has visto o que están descritas de que una persona pierda la vista de forma súbita o de forma muy agresiva? Fíjate que no son tantas como uno se imagina, pero la primera es la más importante de todas, que es el paciente diabético. El paciente diabético puede hacer algo dentro de todas las cosas que le puede afectar al diabético, que se llama retinopatía diabética. Y una de las consecuencias más severas que tiene la retinopatía diabética es la hemorragia vítrea. En el ojito tenemos un gel que se llama humor vítreo, que está en la parte posterior del ojo, y a veces los vasos que son tan frágiles, ya sabes que la retinopatía diabética pues es una microangiopatía, ¿no? Que también afecta la parte renal. En este caso, en la retina, afecta a estos vasitos y se rompen. Entonces rompen y llenan el vitrio de sangre y de repente la persona diabética con mal control deja de ver. Es súper frecuente y no estamos tan enterados de eso, ¿no? Entonces, esa es la primera causa que es más frecuente de lo que creemos y para mí la más importante. Sí, creo que de una forma sencilla para que se entienda el por qué luego dañan los vasos sanguíneos de los pacientes portadores de diabetes es porque como la glucosa está muy alta, las moléculas son relativamente grandes y pues digamos lastiman las paredes de las arterias por dentro y eso causa que sean más frágiles los vasos y uno de los más frágiles son los que están ahí en la retina o en el ojo, Claro, ¿no? sobre todo pequeños, ¿sabes? A pequeños y la retina tiene esta parte que empiezan a salir vasos nuevos Sí. que son muy frágiles y entonces se rompen y al romperse nos dan todos estos problemas, ¿no? Hay otras causas de pérdida de la visión más crónica, pero en el paciente diabético esta es muy frecuente junto con el edema macular diabético, ¿no? El edema macular, digo, si gustas explicarnos así brevemente qué es. Básicamente es la parte de la retina que tiene mejor visión, que es la mácula.
se empieza a llenar de líquido, ¿no? Toda esta parte de la diabetes, híjoles, creo que estamos a veces tan enfocados en controlar lo general, pero no vemos también los otros órganos que pueden sufrir, ¿no? A mí me toca hablar del ojo, pero el nefrólogo también te va a decir mucho de esto, ¿no? Entonces se empieza a llenar de líquido esta parte que es la mácula, y si hay líquido en el área de mejor visión, empiezas a dejar de ver, ¿no? Se empieza a perder la visión de manera progresiva. De hecho, es de las principales causas de pérdida visual, pero esta es un poquito más progresiva. Así que te levantes y de repente ya no veas, la hemorragia vítrea se lleva el primer lugar. De ahí tenemos otras causas, aparte de la diabetes, como el desprendimiento de retina regmatógeno. No sé si quieres que hablemos de una vez de eso. O sea, aquí lo que quiero que le des una gama de posibilidades y una gama de situaciones que la gente, pues, pueda tener en cuenta por si llega a saber de alguien o si le llega a pasar eso a esa misma persona que nos está viendo, escuchando. Y es que son, te digo, las causas, si bien son pocas, son relativamente frecuentes que lleguen a pasar. Paciente diabético, hay que mandarlo con el oftalmólogo a revisión desde el momento del diagnóstico, porque puede presentar esto a la larga, ¿no? Entonces esa es la primera. De ahí tenemos el desprendimiento de retina regmatógeno, que para fines prácticos es que la retina se desprende. Me gusta poner un ejemplo muy visual a los pacientes, que es, supongamos que hay una pared y tiene un papel tapiz, ¿no? ¿Ves que, o la propia pintura, ves que de repente le empiezan a salir como burbujitas por humedad o por cositas y se empieza a inflar y de repente ¡pup!, se rompe, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de ahí se empieza a despegar la pintura. Haz de cuenta que eso pasa con el ojo en la retina, se hace un agujerito, se mete líquido y empieza a despegar la retina. Entonces despega la retina y de repente se despegó y ya no ves. Eso pasa en pacientes normalmente con factores de riesgo muy específicos. El principal, que tengan una miopía alta. Al tener una miopía alta, el ojo está más alargado, es como más en forma de huevo. Entonces la retina se empieza a adelgazar más, se rompe más fácil, se mete líquido y desprende la retina. Entonces, pacientes miopes altos, por favor, valoración por su oftalmólogo. Órale, yo en uno tengo miopía y en el otro tengo astigmatismo, fíjate. Importante, digo, o sea, hablamos de miopía alta, se habla de miopía magna cuando es mayor o menor a 6, dependiendo de cómo lo veas en esta parte de los signos, pero ya mayor a 3, cuando hablamos de una miopía o de -3, lo que hay que hacer es ir a tu oftalmólogo que te haga un fondo de ojo. Y eso me encanta de la oftalmología, ¿sabes? Nosotros lo vemos. O sea, sí. Yo veo la retina, la saludo, le digo, hola retina, la veo por todos lados con unos lentes especiales, la reviso, busco que no haya agujeros o alguna cosa rara. Y entonces, si llega a haber alguna lesión, le ponemos láser. ¿Sabes de alguna otra especialidad que utilice láser? Yo muy pocas, ¿eh? No, y algunos creen que son láser. Cosas que se hacen, es que es por láser y realmente no están usando. Hay que hablar de qué es lo que genuinamente se usa el láser, ¿no? Los tipos de láser. Pero la verdad es que me encanta eso del oftalmo, porque yo lo veo y lo puedo prevenir en ese momento. Entonces, entre más forma de huevo tenga el ojo, más miopía, digamos. Sí, exactamente. Más riesgo. Sí, de hecho, yo sí empecé, ¿eh? Te cuento rápidamente. Yo hice medicina de urgencia y lo hice terapia intensiva. Y entonces un residente amigo mío, mi maestro, el doctor Cristian Hernández, me dice, fíjate cuánto está de depresión en la paciente. Así como regañándome. Y yo, pues no se ve de aquí, ¿verdad? Y me dice, trae 80-40, ¿por qué no le han ajustado? Y yo así como que, o sea, 80-40 es una presión muy baja en un paciente. Digo, obviamente fueron cuestión de segundos. Y yo digo, doc, ¿tampoco lo está viendo de aquí? Y dice, no, seguramente no, me dice. Y me acerco y comienzo a ver ya clarito. Me dice, a ver, Samarro, ven para acá. Ponte aquí. Y dice, a ver, otra, ponte allá. ¿No ves de lejos, va? Dice, vete con el oftalmólogo. Y ahí voy con el oftalmo y en corto me diagnosticó. Y entonces, ahí la pregunta va, ¿actualmente hay más miopía que antes por algún factor de que no estamos expuestos a exterior casi? ¿O realmente estaba infradiagnosticada antes y ahorita ya la diagnosticamos? ¿Qué opinas? Porque ya ves que hay muchos influencers que dicen, no ocupan, le voy a hacer que se quiten, que ya no usen lentes. ¿A poco? Sí, hay unos influencers que salen ahí, ¿no? Luego te voy a pasar unos videos que dicen, no, ya no vas a usar lentes, que te voy a hacer unos ejercicios, unas meditaciones especiales, vas a decodificarte para que ya no puedas. De lujo. Imagínate, o sea, cuando es algo anatómico. Pero entonces la pregunta es eso, ¿crees que ahora haya más miopía porque estamos acostumbrados ya a ver más en corto o eso es un mito? No, yo creo que todo como en la medicina vamos haciendo diagnósticos a través
de las herramientas que ahora tenemos, ¿no? Entonces, ya es más normal que alguien que no ve bien diga, oye, tengo que ir con el oftalmo o incluso con el optometrista, que es otra cosa que hay que mencionar, que los optometristas hacen de hecho, es una licenciatura y las personas que se dedican a hacer lentes de manera específica y lentes especiales para algunas patologías, también los compañeros de optometría lo pueden hacer y hacen un trabajo maravilloso. Entonces, yo creo que va más por el tener nuevas tecnologías y que estamos haciendo ahora más diagnósticos, porque sí, definitivamente obedece a una cuestión anatómica y una cuestión más bien que ya traemos, ¿no? Ok. Oye, y eso me llamó la atención que dijiste que si se tallan mucho los ojos, pueden causarse un queratocono. ¿Puedes explicar eso? Porque la verdad muchos a veces nos levantamos y en lugar de rascarte otra parte, yo creo que también los urólogos ahí tendrían problema, te rascas los ojos o te tallas los ojos. Me despierto. Sí, es súper común eso de tallarse los ojos. Yo, la verdad, peco a veces de hacerlo por las alergias. Aquí en Ciudad de México todo el tiempo traes comezón por la contaminación y todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos generar microlesiones a nivel de la córnea, que la córnea es el primer lente que tenemos en la parte del ojito. Es lo que vemos, esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros nos estamos rascando, podemos generar ciertas lesiones y eso a la larga puede generar que se deforme ese lente de manera práctica. Si se deforma, es como si tú tu lente lo agarras y lo tallaras, claro, vas a ver distorsionado. Entonces, por ahí hablamos de esta parte de astigmatismo, ¿no? Sí, o sea, aquí lo importante es que nos expliques pues el riesgo de estar tallándose y ese queratocono, que me imagino que entonces es como una cicatriz en la córnea, en la capa más superficial del ojo, ¿no? Sí, no, fíjate que queratocono sí es otra cosa bien. Y es lo que platicábamos hace rato fuera de cámara, estaba platicando con Eder, que a lo mejor lo que al oftalmólogo se le hace raro, a las personas que no son oftalmólogos, tanto médicos como personas que nos están viendo, pues se les hace ultra raros, ¿no? Pero a nosotros, como ya estamos acostumbrados a la terminología, entonces voy a tratar de explicarlo un poquito mejor el queratocono. El queratocono, de hecho, tiene que ver con otra cuestión. Es cuando justamente se empieza a deformar esta parte de la córnea de manera progresiva y empieza a aparecer un cono tal cual. Entonces imagínate, si ya de por sí con cualquier defecto en la córnea ves raro, claro, ahora imagínate tener un cono tal cual en la córnea, pues vas a ver completamente distorsionado. De hecho, es una patología que requiere un tratamiento muy específico, tratamiento quirúrgico, hay tratamiento para detener la progresión, hay lentes que se pueden utilizar de manera específica y, de hecho, es una de las principales causas de trasplante corneal, sobre todo aquí en la raza que se hace mucho trasplante de córnea. Si no me equivoco, es el hospital en donde más trasplantes se hace. Hay que quitarla y hay que cambiarla si no se detiene a tiempo, ¿no? Entonces se empieza a adelgazar la córnea hasta que se empieza a romper, empieza a entrar edema, se hacen bulas. Es una cosa bastante severa. Me quedo corto diciendo, es como una cicatriz. Como una cicatriz. No, pero digo, se entiende, ¿no? Sí, no, claro, porque, y te lo está diciendo, o sea, no tenemos en la mente ni siquiera cuando los somos médicos sí, claro, ciertos conceptos. Ahora, ¿cuál sería uno de los casos más impactantes que te tocado ver o inclusive en la residencia, que es donde luego se concentran los casos más impactantes acerca de lesiones en el ojo? O sea, alguno que requirió un trasplante, alguno que perdió la visión, alguno que tengas ahí a la mano que nos quieras compartir o algunos. Sí, o de hecho, yo creo que la residencia es el área en donde el oftalmólogo está más en contacto con toda esta población, porque fíjate que oftalmo tiene otra cuestión que está todavía muy subespecializada. Hay un especialista para párpados, hay un especialista para neurooftalmo, otro para la córnea, otro para el cristalino, otro para la retina. Entonces empiezas a perder un poquito de eso, ¿no? Y en la residencia, siendo el hospital en donde yo me formé, un hospital de concentración, híjoles, llegaban un montón de cosas bien raras, desde balazos directamente al ojo, desde acuchillados al ojo, los fuegos artificiales, ¿no? Los cohetes que utilizamos mucho aquí en México, que le explotan en el ojo y que pues te acaban generando una herida, hasta cuestiones a lo mejor no tan severas que te vas a sorprender. Algo que yo en la residencia me voló la cabeza es lo peligroso que es abrir un refresco de corcholata. Si tú abres un refresco de corcholata y por alguna situación te pega en el ojo, gravísimo. O sea, pero gravísimo al grado de que o te lo abre o te puede desprender la retina o te puede hacer un sangrado dentro del ojo. Es súper grave. Entonces, sí, cuando destapemos algo, la chela o el refresco, lo que sea, sí tener mucho cuidado
porque las corcholatas. Y de eso justo recuerdo un paciente que estaba destapando un refresco, lo destapa, le da el golpe y le hace una rajada en el ojo, pero grande, al grado de que lamentablemente lo perdió. No te Entonces, pases. es algo más frecuente de lo que creemos este tipo de lesiones. Fíjate que hace como unas 2 semanas, estaba jugando pádel, y ya sé, ¿verdad? Que no es, no es muy masculino que digamos, dicen por ahí, pero estaba jugando pádel y de pronto en otra cancha de repente alguien gritó, ¡ah! Dije, chin, se le rompió una uña. peligroso. No, dije, volteo y no, pues le había pegado con la misma pala, intentó dar un golpe raro y se pegó. Entonces, no, perdió la visión. Sí, sí, sí. Y le dije, dice, no, le decían, no, mira, descansa, ve a descansar, duerme, a ver mañana cómo amanece. Le dije, no, hombre, No. lánzate o sea, Claro. mira, y le dije, ve a urgencias. Y no solamente ve a urgencias, ve buscando un oftalmólogo que te atienda en urgencias. No dejes que te toquen el ojo nadie más, así le dije, porque pues es importante que sepa la gente que el ojo es muy delicado y la Muy visión, pues, es prácticamente, como dicen, la ventana del alma. O sea, La ventana del alma y de las enfermedades, que ahorita vamos a platicar de eso. bueno, eso ahorita también es importante Sí. que lo comenzamos a decir. ¿Algún otro caso así impactante? ¡Wow! ¿Y era joven el paciente o es joven? Era joven, sí. De hecho, es joven. Lamentablemente perdió la visión. Fíjate que algo que hay que entender en oftalmo es que un ojo abierto hay que operarlo. O sea, Sí. hay que cerrarlo en el quirófano. O sea, no es algo que evidentemente vayamos a hacer en cualquier lugar. Requerimos un quirófano. Y algo impactante de oftalmo, utilizamos unos hilos delgaditos, 10 ceros, imagínate. Tienen que ser bajo el microscopio, obviamente. Hay que tratar de salvar el ojo. Lamentablemente en este tipo de situaciones, lo que buscamos es preservar el órgano más que la visión. La visión incluso llega a pasar a segundo plano, porque el abrirte el ojo se sale el contenido y que lo puedas volver a meter, se puede hacer, pero ya está contaminado. Es complicado, evidentemente, no es una estructura, digamos, tan firme, ¿no? Entonces, son cuestiones que requieren de un quirófano. Entonces, si no hay ya visión, lamentablemente el ojo se pierde y hay que quitarlo. ¿Y ahí pondrían algún tipo de prótesis o cómo se Sí, maneja eso? fíjate que esa es otra que normalmente la población no conoce. ¿Cómo quitamos el ojito nosotros? De hecho, hay 2 procedimientos. Está la evisceración y la enucleación. La evisceración normalmente es la que se hace en estos casos y básicamente se abre el ojito y se saca todo el contenido y la esclera nos sirve para poner después un implante ocular que después va a llevar una prótesis para que se vea como si fuera un ojito ¿Y ahí la normal. esclera qué es para que la gente...? La esclera es como esta parte blanquecina que tenemos en el ojo, la parte blanca que ven. Arriba lleva la conjuntiva, pero detrás está la esclera. Y ahí es como el cascarón, es el cascarón de un huevo, digamos. Ya. Entonces todo está dentro de eso. Y la esclera entonces, de hecho hay una técnica que es en pétalos, la abrimos en pétalos y ahí llegamos a poner el implante. Esto es cuando ya no hay manera de salvar el ojito. Y la enucleación es la que se utiliza cuando hay tumores, porque ahí quitas todo desde el nervio óptico. El nervio óptico es como que lo que conecta el ojo con el cerebro. De hecho, es una parte del sistema nervioso central. Y ahí sí lo quitas todo y cortas el cable. ¿Cómo le explicarías a la gente en cuestión sencilla cómo se lleva de la imagen al nervio y luego al cerebro? O sea, a lo que entiendo, un huevo con un hoyo, el huevo recubierto de una capita transparente. Claro. O sea, ¿cómo lo explicarías para que nos demos una idea más del público en general? Híjoles, está rudo porque Sí. fíjate que desde la película Lagrimal, o sea, desde la lágrima, ya tiene una función de visual, digamos, óptica. La lágrima nos sirve de primer sistema refractivo. Siempre la luz cuando entra en contacto con una superficie se refracta. Entonces en el ojo es lo mismo. Pasa por la lágrima, pasa por la córnea, pasa por la cámara anterior, pasa por el cristalino, pasa por el humor vítreo y todo eso va refractando la luz hasta que llega a la retina. Y ya en la retina, supongamos que la retina es ese centro, ese cerebro que controla toda esa luz y la transforma y la manda a través justamente del nervio óptico al cerebro y ya sigue todavía otra vía, bastantes vías de hecho, hasta llegar a la parte final en donde nosotros
la interpretamos como una imagen. Pero estamos hablando de que la luz ya pasó por todo eso, se refractó, cambió, se amplificó, llegó a la retina y ahí la retina es la mera del ojo. De acuerdo. Y los desprendimientos pues pueden ser por enfermedades o puede ser también por golpes, a lo que entiendo. Oye, ¿algún otro caso que nos quieras comentar antes de que le des al público algunas banderitas entonces para cómo detectarse, pues banderitas rojas, ¿no? De, está empezando él o yo mismo con una enfermedad ocular. Fíjate que algo que me gustaría tocar es el paciente pediátrico, porque siempre que hablamos de oftalmo, como que vemos a la población adulta, ¿no? Y algo muy importante y que nos toca mucho en la residencia ver es la retinopatía del prematuro. Algo que me impactó y que justo fue la primera vez que tuve contacto con esto, fue el primer pequeñito que tenía retinopatía del prematuro y que se le había desprendido la retina. Ya. Esto es frecuente, sobre todo en pacientes que tienen bajo peso al nacer y que son prematuros. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Poner láser normalmente para que esto no pase y también se puede llegar a realizar cirugía. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Pacientes de menos de 34 semanas, peso menor a 1750, hay que referirlos al oftalmólogo para que le haga su tamiz visual y evitar que esto pase, porque también es súper frecuente que pequeñitos que no se les hace revisión acaban con la retina desprendida. Ahorita que estás hablando de los prematuros, hay un caso muy famoso de un comediante que se llama Alexis Ojitos de Huevo. No sé si lo has visto. Lo he visto, no le sigo muy bien la pista, pero sí lo conozco. Bueno, no te preocupes, yo te cuento el chisme, amigo. Okay. Él cuenta en un documental de Netflix que él nació pequeñito, pero que los médicos, porque necesitaban ponerle oxígeno, obviamente, porque sus pulmones no estaban bien desarrollados, claro. Lo hicieron sin una precaución adecuada. Entonces dice él que a raíz de eso perdió la visión y ahorita pues él cuenta con es portador de esa discapacidad visual. Sí. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué podrías decirle a la población en general que sucedió para que él perdiera la vista? Pues él dice que porque le pusieron oxígeno. Fíjate que puede tener algo de cierto. De hecho, una de las causas también que puede generar lesión retiniana en prematuros es el oxígeno a dosis muy elevadas por mucho tiempo. Sería la tercera indicación. Bajo peso al nacer, pacientes prematuros y también uso de oxígeno por mucho tiempo puede afectar la retina de manera importante. Entonces, cualquiera de estas tres cosas, oftalmólogo pediatra, por favor, que esté vigilando a sus pequeñitos para evitar. Entonces, seguramente sí tiene mucho que ver esto. Ok. ¿Y ahí cómo sería el mecanismo? Porque el oxígeno, pues dicen, pues el oxígeno es bueno. Pero digo, por ejemplo, yo sé, el oxígeno a nivel pulmonar, cuando es en exceso, causa algo que se llama toxicidad. O sea, el oxígeno entra a los pulmoncitos, desplaza un gas pesado que se llama nitrógeno y se colapsan todos los alvéolos, que son la unidad funcional donde lleva el intercambio. A nivel sistémico también se producen muchos radicales libres de oxígeno y causa daños en las células de los riñones, del corazón, del mismo cerebro y el paciente puede fallarle los órganos progresivamente. Pero acá en el cuestión del ojo, ¿cómo es que se lleva a cabo esa lesión o esa ceguera que le condicionó? Sí, fíjate que retomando esta parte de la retinopatía del prematuro, y como para tener el contexto más claro, lo que pasa en el ojo como en el paciente diabético es que empiezan a proliferar vasos nuevos. Entonces, al proliferar vasos nuevos que son inmaduros, que no tienen la capacidad de los vasos que normalmente deberían de tener, estamos hablando de arterias y de venas, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a jalar la retina, y la empiezan a desprender. Entonces, tiene que ver más que nada con todo esto de la inmadurez que se presenta en la retina. Y como no se puede sustituir esta inmadurez, empieza a buscar maneras el ojo de buscar esos vacíos, de llenar esos vacíos. Entonces los trata de llenar como puede, pero en realidad no puede hacerlo. Es como este feedback que nada más te genera daño y más daño y más daño. Y en lugar de ayudarlo, lo acaba perjudicando, ¿no? Ok. Pues ahí pónganse buzos para todos los prematuros que nos están escuchando. No, pues obviamente para los papás que nos están escuchando. Si tienen un bebé prematurito, ojo con los ojitos, porque luego
van a quedar como Alexis Ojitos de Huevo, con todo respeto. Y obviamente tomo estos ejemplos para que vean que, pues, él fue un caso mediático, pero así como él, hay muchas personas que debido a una falta de precaución en la atención de la salud ocular, pues quedaron con esto. Claro. Ahora, pues yo creo que viene una pregunta muy importante, a lo mejor va a ser un poco inespecífica, pero pues, ¿qué señales de alarma o qué bandera roja le llaman ahora las red flags en la chaviza? ¿Les podría decir al público en general? Pues para que identifiquen que pueden estar empezando con una enfermedad ocular grave. Híjoles, igual es que me pasa mucho esto de que en oftalmo hay cosas muy específicas a tomar en cuenta, ¿sabes? Lo primero diría, hay que cuidar la salud en general y eso nunca va a dejar de ser importante, ¿no? Porque hablamos de la diabetes hace rato, yo creo que es de las principales, si no es que el principal motivo de consulta en México para oftalmología relacionado con pérdida de la visión. Entonces, si tú te controlas tu diabetes, si tú estás con un buen control glucémico, una hemoglobina glucosilada en niveles adecuados, vas a tener una salud visual si eres un paciente diabético, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pasa con la hipertensión. Hace rato mencionábamos pérdidas de la agudeza visual súbita. Otra importante son las oclusiones vasculares. Y es que uno no se imagina en el ojo que haya vasos sanguíneos, pero hay muchos vasos sanguíneos. Entonces, todo esto sufre con la diabetes y con la hipertensión. Otra causa es que se llega a tapar una arteria, una vena en el ojo, en la retina específicamente, y pierdes la visión. Entonces, control adecuado de la hipertensión arterial sería otro, control adecuado del paciente diabético, eso para las cuestiones más graves. Entender que si tienes algo que te afecte tu ojito, tienes que ir con un especialista, por lo menos una vez al año acudir con el oftalmólogo, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente tiene que tomar en cuenta? Digo, a lo mejor puede ser muy sencillo decir, pues si no ves bien, pues ve con el oftalmólogo, pero algunos otros datos, síntomas que recomiendes que identifiquen, esto pues ya es grave, esto ya tiene que ir antes de un chequeo anual, no, ya tienes que ir con el oftalmólogo en esos momentos porque puede evolucionar algo grave. ¿Qué pueden sentir, qué pueden percibir? Yo creo que lo más importante también sería la agudeza visual, ¿sabes? No le tomamos tanta importancia a esto, pero si tú estás viendo de cierta manera y de repente empiezas a ver peor, y con peor me refiero a muchas cosas, desde manchas, desde visión borrosa, desde cuestiones que a lo mejor visión en túnel, que ya son un poquito más específicas. Si tú estás viendo de una manera y de repente dejas de ver de esa manera, hay algo ahí en el ojo que no está funcionando bien, ¿no? Si es de manera progresiva, digo, a lo mejor tiene que ver con la película lagrimal o a lo mejor con un defecto refractivo, es decir, con el uso de lentes, pero lo importante es, si yo dejo de ver como estoy viendo, hay algo raro ahí que está pasando, ¿no? O si tienen el famoso ojo rojo, o si tienen comezón, ardor, también. También, totalmente, ¿no? Y digo, esta parte del ojo rojo, fíjate que pasa muy frecuente, algo que seguramente le pasa a la población más de lo que quisieran, el hiposfagma, ¿no? El famoso derrame ocular. Sí. Eso causa mucha alarma y se ve muy aparatoso. Afortunadamente, la gran mayoría no es así. Es nada más que se rompió un vasito, como yo se les pongo este ejemplo, ¿no? Como un moretón que te puede pasar en cualquier lugar, se va a absorber la sangrecita y no va a pasar nada. Puede ir desde pujar en el baño, ya ves que a veces la alimentación de nosotros los mexicanos no es tan buena, andas estreñido, cualquier cosa, pujas mucho, se puede hacer el hiposfagma, desde a lo mejor algún golpe, también puede pasar que te suba la presión, pero normalmente no tiene tanto que ver con eso, no tiene que ver más con un contexto general y no hay que alarmarse tanto en eso. Ahora, el ojo rojo que se ve así como cuando estás muy cansado, sí ves como que está más así, más inflamadón, ¿no? Que se ve más fuerte. Ahora, eso sí, tiene que obedecer a otras cuestiones, como puede ser incluso ojo seco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y otra cosa, antes de darte la palabra, perdón, Eder, las gotas para el ojo rojo, malísimas. Nafasolina específicamente, que se utiliza mucho para el ojo rojo y hacerlo clarito, no se deben de utilizar. No tienen uso para nosotros los oftalmólogos. En exclusiva, el doctor Re echa abajo la farmacéutica de la nafasolina. Es que sí es cierto, amigo. No, la otra vez traía
creo que fui yo un amigo o una amiga, no me acuerdo bien, pero te pedí una recomendación y y te dije, ya se está echando una gasolina y tú, esa madre no debería de existir. Sí, no. Y sí, no se mejoró, no se mejoraba. O sea, de hecho, nada más como que hay una pequeña mejoría y luego hay una recaída y tienes mayor sintomatología, mayor ojo rojo, mayor molestias oculares, dolor, ardor, etcétera. Y me recomendaste otras gotas, Sí, que claro. por cierto, más caritas, pero desde la primera colocación fueron una chulada para mejorar. Era un ojo rojo, pero por una conjuntivitis, por una Sí. infección que traía, ¿te acuerdas? Sí, Algo así. sí, recuerdo. Pero no manches, sí, yo me quedé sorprendido y dije, hijo de la madre. Y seguramente la gente que nos está escuchando va a decir, pues sí es lo que nos dan. O gotas de nafazolina o gotas de, manzanilla Sí, también sí. es muy común. Bueno, ahora, vamos por ahí. ¿Cuáles serían los peores hábitos entonces que la gente tiene? O que inclusive tú sin miedo, que los médicos generales o los médicos no oftalmólogos tenemos en atención a salud ocular. Yo creo que lo primero es entender que hay que referir al oftalmólogo la mayoría de las veces, ¿no? No porque no seas competente, sino por el hecho de que utilizamos cosas muy específicas. Por Sí. ejemplo, para yo revisar a un paciente en oftalmo, requiero de una lámpara de hendidura. Entonces ya hablamos de un equipo grande, un equipo que es específico para revisar el ojo a profundidad. Entonces, si yo te doy un diagnóstico por el celular, si yo te recomiendo tales gotas, o si compro las gotas que viene el comercial, me estoy saltando un paso importantísimo que es la revisión por el oftalmólogo, ¿no? Entonces, lo primero es acudir a revisión y es el primer hábito pésimo que tenemos, que no vamos con el oftalmólogo, ¿no? Sí, o sea, como pacientes, decimos, se nos va a quitar. Claro. Y sí, muchas veces, como muchas enfermedades, ¿no? Tienen su evolución natural y tienden a autolimitarse. Muchas así son. Y también cuando vamos con un médico general, el médico general o los no oftalmólogos tendemos, yo no, la verdad yo soy bien respetuoso, o sea, y mi familia lo sabe. No, cuestiones de que sean de dermatología, de oftalmo y de otorrinolaringología, esas tres cosas para mí, de verdad, es como que es la medicina de la medicina, ¿eh? Yo creo que va por ahí. Pero sí, luego los médicos generales dicen, ponte estas gotas. Entonces, Sí. la gente no tiende a automedicarse, sí. Yo También. creo que sí. Pero, ¿cómo le llamarías eso? O sea, una medicación, no se están automedicando, pero al final de cuentas van con un médico general. Que ojo, los médicos generales son muy buenos y todos. Totalmente. O sea, pueden darle una atención inicial. Pero si ya un médico general le está dando gotas de nafazolina y sabemos que esas no tienen ninguna función. Sí, pasa con la nafazolina, pasa con las de manzanilla, pasa con la hipromelosa, ¿no? Que se escucha mucho, que es lo que normalmente tenemos Gotas artificiales, dicen. Gotas artificiales, pero que tienen conservadores, que la damos a dosis que no son las adecuadas. Eso pasa mucho también en oftalmo, que te dan el antibiótico, te dan la gotita, póntela cada 12 horas, o cada una vez al día, ¿no? De mí no vas a estar hablando. Y nosotros las indicamos hasta cada 2 horas, Claro. hasta cada 4 horas, cada 6 horas. Normalmente va cada 6 horas, dependiendo obviamente del medicamento, pero eso sí es importante. Y en relación a los fármacos, digo, está de más, pero no está de más que, digamos, las gotas de manzanilla no se deben de utilizar. ¿Por qué? Porque normalmente a mí me tocó, fíjate, hacerme lavados oculares. No sé si a ti tu mamá te hizo en algún momento, pero vendían hasta unos como shots y esos eran lavaojos. Entonces hacían la mezcla ahí con té de manzanilla o lo que sea, te lo ponías en el ojo y te hacías para atrás y movías el ojo ahí como que se lavaba. Bueno, a mí me lo hicieron, ¿eh? Mi mamá me lo hizo varias veces, se sigue haciendo y bueno, imagínate, la manzanilla pues tiene varias sustancias ahí, puede irse algún pelito, ¿no? Del té o a lo mejor de la flor, no sabemos si está bien descontaminado o no. Entonces, ponerte algo en el ojo, no te pongas nada en el ojo que no te lo haya recomendado un oftalmólogo. Y hablamos, híjoles, maquillaje, pestañas, hablamos de gotas, hablamos leche materna, se llegan a poner en el ojo, se llegan a poner, bueno, ¿para qué te cuento? Bueno, a veces por descuido. Oye, no, mi mamá sí era responsable, Jorge. ¿Nunca me hizo? Saludos a mi mamá hermosa, te amo, te adoro. Oye, pero ahí sí estaba raro. Máximo respeto. Máximo respeto para tu mamá. Oye, ¿y qué consideras que es lo peor que te ha tocado atender en cuestión de que se automediquen? Algo que digas, no, hombre, llegó esto con este paciente con esto en el ojo, con que se haya echado esto, le hayan recomendado lo otro. Oftalmo es increíble, en serio, las guardias yo me la pasaba padrísimo, porque siempre llegaban cosas muy raras, ¿sabes?
raras porque, de nuevo, el ojo normalmente no lo tocas o bueno, esto no. Algo que siempre pasa es, nosotros le decimos los de oftalmo, colalocazo. ¿Qué quiere decir esto? Que se echan cola loca en el ojo. Súper frecuente. En serio, no te imaginas lo frecuente que es. Yo te puedo decir que por lo menos una vez a la semana pasaba esto allá en el hospital cuando hice la residencia. Y te digo, en la práctica diaria a lo mejor ya no pasa tanto, pero en la residencia pasa cada rato. ¿Cuál es la explicación que me daban? Siempre eran mujeres y siempre eran mujeres jóvenes. ¿Por qué? Las mujeres traen en su bolsa muchas cosas. Dentro de esas cosas traen gotas, maquillaje, cola loca. Entonces, a veces en el apuro, agarran la primera cosa que ven y que se parece, que ves que a veces la cola loca viene en frasquito, y se la echan. Entonces, esto pasa muy frecuente. Y a pesar de que uno podría decir, no, debe ser súper grave, ¿qué crees? Que no es grave. O sea, digo, se te pegan las pestañas y duele bastante abrirlo y sí puede generar mucho malestar. Pero en realidad en el ojo no nos genera tanto problema. Si una reacción química importante, lo quitamos y no pasa nada. Pero normalmente por el reflejo lo cierras y lo que hace es que te pega los párpados, ¿no? ¿Y qué crees? Que la cola loca se utiliza para cerrar ciertas heridas si no tienes un quirófano disponible. Puedes utilizar cola loca, cianoacrilato, para cerrar ciertas heridas. Entonces, digo, no pasa nada, pero no se vayan a echar cola loca. Entonces, o sea, digamos, pierde la visión de forma aguda, pero porque se le queda el ojo pegado. Exactamente, se queda el ojo pegado. Entonces llegan y ahí lo que hacemos es cortar las pestañas. Lamentablemente tenemos que estar ahí. Imagínate, 2 de la madrugada, te llega un paciente con la locazo y no puede ser, tu oftalmólogo durmiendo en tu camita. Pero bueno, pasa bastante. ¿Y cuál ha sido alguno de los casos que recuerdes así en una guardia que digas, no, esto sí me partió toda la guardia? Porque el oftalmo, digamos, bueno, ahí es el centro de concentración, ¿no? Pero sí, realmente no tienen a donde yo sé, no tienen demasiadísimas urgencias, o sea, sí, en comparación de las cirugías programadas, de las atenciones de consulta, pero alguna que recuerdes que digas, no, me llegó paciente a tal hora y fue un caos para atenderlo, algo así impactante que te haya tocado vivir. Normalmente las heridas abiertas, les decimos, en oftalmo, sí requieren cierto tratamiento y sobre todo hospitalizar al paciente no porque haya alguna situación crítica más allá de la pérdida visual, que es importante obviamente, pero para tener el cuidado y meterlo a quirófano el otro día. Entonces te llega un paciente y hay que hacerle todo su protocolo quirúrgico para tratar de operarlo lo antes posible. Entonces eso te puede romper una guardia o te pueden llegar a despertar en la madrugada. Oiga, ¿sabe qué? Me golpearon. Vas, lo revisas, resulta que está abierto, hay que operarlo, ¿no? Entonces, de las urgencias oftalmológicas, esa y los desprendimientos de retina que no se operan en la madrugada, eso sí, por ejemplo, pero sí los tienes a lo mejor que operar al otro día para mejorar o lo más pronto posible, ¿no? Fíjate que a mí lo que me tocaba atender de urgencias oftalmológicas cuando estaba en Tuxpan, Veracruz, no sé por qué en el norte de Veracruz me llegaban varios casos, con un dolor pero intenso en el ojo y con disminución de la agudeza visual. O sea, lo que se conoce como glaucoma. Sí. Aumenta mucho la presión de adentro del ojo y ahí sí, yo creo que ese llamado sí sería para los médicos de primer contacto, sí, porque el tiempo es tejido. O sea, todos dicen tiempo es corazón, tiempo es cerebro, ¿verdad? Tiempo es tejido, acá tiempo es ojo, tiempo es visión. Entonces, sí, ahí tenemos que poner rápidamente medicamentos para que baje la presión de adentro del ojo. ¿No te toca tanto eso por ser centro de concentración o sí te tocaba verlo? No, sí pasa bastante, pero justo volvemos a lo mismo de que a lo mejor lo normalizamos, ¿no? Sí. Pero fíjate que hablar de glaucoma igual es otro mito que hay que romper, porque tenemos la idea de que el glaucoma es la presión ocular elevada dentro del ojo y no es eso el glaucoma. El glaucoma es lo que pasa al nervio óptico, que es la pérdida como tal, la alteración en el nervio óptico, a partir de que el principal factor de riesgo es la presión intraocular elevada. Es la consecuencia, exactamente. Yeah. Y hay agudo y hay crónico. Que te llegue un paciente súbitamente con mucho dolor y que no se haya dado cuenta desde antes que algo estaba pasando, digo, tampoco es tan frecuente, pero si hay un tipo de glaucoma que te puede debutar con la presión intraocular elevadísima, dolor y pérdida de la visión. Pero esos casos a lo mejor son lo menos. Lo más frecuente es que el glaucoma se vaya desarrollando de manera crónica y vaya perdiendo la visión. Y también te pueden llegar, y es que esto pasa mucho, Eder,
que van perdiendo la visión y dicen, bueno, tengo una manchita, no pasa nada. Y ya perdí otro cachito, no pasa nada. Y de repente ya ven en túnel, bueno, pues se me va a quitar, ¿no? Y ya cuando te llegan, traen la presión elevadísima, pero se dieron cuenta desde antes que algo estaba pasando, ¿no? Sí, la presión de dentro del ojo que es... pues es una emergencia que deben de acudir rápidamente, pues no se van a dar cuenta, por eso lanzaste las banderas rojas, o sea, dolor ocular, ojo rojo, disminución de la agudeza visual, todo Exacto. eso es sumamente importante. Oye, ahorita hablabas de los optometristas o de los oculistas, ¿cómo es lo correcto decirle? ¿Y qué diferencia hay? Digo, yo sé que es una diferencia evidente en nuestro gremio, pero para la gente, para la población en general, muchas veces dicen, fui con el oftalmólogo a que me graduaron los lentes, a que me hiciera una agudeza visual, y está bien, o sea que es un profesional de la salud al final de cuentas, pero son situaciones de atención diferentes, son capacidades diferentes. ¿Nos podrías dar una explicación de cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, mira, el licenciado en optometría tal cual es una licenciatura que desconozco bien su programa académico, pero específicamente ellos tienen que ver con la parte visual del ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el licenciado en optometría? Normalmente se enfoca a eso, a la adaptación de lentes, pero también hay lentes que, por ejemplo, el oftalmo no te maneja, ¿eh? O sea, lentes para el paciente con queratocono o a lo mejor con un defecto refractivo muy elevado. Hay unos lentes de contacto que igual ahorita vamos a platicar un poquito, que son rígidos, que son permeables al gas. Esos hay que ir con un optometrista que es el que le sabe justamente para eso. Y además el optometrista te puede detectar, oye, a lo mejor esto hay algo aquí en la retina, hay algo aquí en la córnea, hay algo aquí en el cristalino, y lo manda con un oftalmólogo, que el oftalmólogo es ya el que prescribe y el que incluso puede realizar cirugías. El oftalmólogo es médico primero y después hace la especialidad, lo cual no le resta nada de importancia al optometrista, simplemente son cuestiones diferentes, ¿no? Pues básicamente, pues el optometrista no se mete tanto con la patología, con las enfermedades, nada más para que queden claro, pero sí es un pilar importante para a lo mejor algún hallazgo, un indicio. Ellos tienen obviamente pues, mucho más experiencia. Algo está pasando en este ojito, lánzate. Sí, a mí me ha pasado, que de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Te habrías de ir a valoración por el oftalmo porque ahorita aumentaste mucho la necesidad de la graduación, que esa es otra cosa, maestro. O sea, si les pregunto a toda la gente que usa lentes aquí, que nos están escuchando, la verdad, ahí pónganme en los comentarios cuántos saben la graduación que usa. O la receta que está bien rara, ¿no? Para leerla, que dice -3 más ángulo de tal, están bien extrañas. No, y luego vas, o sea, el único que sabe mi graduación es mi optometrista. Sí. Lamentablemente. Sí. No, y es importante saberla por lo que platicábamos del riesgo de desprendimiento de retina, ¿no? Si te está cambiando mucho, puedes pensar en un queratocono. También, si no tienes tanta graduación y ves mal, dices, oye, esto entonces no es de lentes, entonces algo está pasando, ¿no? Algo que igual no se le toma mucha importancia, el ojo seco, con las pantallas. Ahora, ¿sabes qué es el problema con las pantallas? Que al estar tanto tiempo viendo el celular o viendo la televisión, te olvidas de parpadear. Sí. O sea, a mí me pasa mucho que yo trabajo en la computadora, estoy leyendo mucho, y de repente, como que me arden los ojos, o ya los tengo bien rojos. Déjame pongo mis lentes. No es eso. O sea, sino que se te olvida estar parpadeando, se seca el ojo y es como, a ver, deja la boca abierta así una hora. Pues no, imagínate, se te seca, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la lágrima y ya eso te puede afectar la visión. Lo platicábamos hace rato, ¿no? La primera parte que está en contacto con la luz es la lágrima. Sí, completamente de acuerdo. Oye, pero me da risa que si hay muchos charlatanes luego en redes y los oftalmos andan muy aparte, pero sí hay muchos, de verdad hay muchos. Ahorita que he visto TikToks o he visto así reels de gente que, no, te voy a enseñar cómo se te puede curar un proceso de infección en los ojos, ¿no? Y las bolsas de té de manzanilla. Te voy a enseñar cómo puedes hacer un cuidado de los lentes de contacto sin que tengas la sustancia especial. Te voy a decir cómo lo puedes hacer en caso de emergencias. Y al contrario, he visto canales de YouTube enfocados solamente al cuidado de los lentes de contactos y en general la salud ocular. O sea,
Eso de los lentes de contacto No, es es un un tema. mundo. Ahí, ¿qué opinas tú de los lentes de contacto? ¿Los recomiendas, no los recomiendas? ¿Pro, contras? Fíjate que pasa como cuando me preguntan si recomiendo que se operen para ver mejor. La verdad es que depende, ¿sabes? Bueno, te voy a decir Porque- algo, discúlpame que te interrumpa, pero yo no he visto oftalmólogos, o sea, yo he visto Sí. muchos oftalmólogos con lentes. Digo, ¿por qué los oftalmólogos traen Sí. lentes? La verdad es que toda cirugía conlleva riesgos. La verdad, en oftalmo son pocos, la tecnología es muy avanzada, son los menos, pero si tú me preguntas a mí, digo, yo prefiero usar mis lentes, se ven más chidos, te puedes comprar tus armazones y te evitas a lo mejor de varias cuestiones. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene mucha graduación? O sea, con el paciente que de plano se quita los lentes y no te ve nada. O sea, de que se tropieza o de que quiere hacer actividades y te dice, oye, pero es que yo no puedo sin los lentes de armazón. Entonces tú dices, bueno, ahí sí, a lo mejor calidad de vida definitivamente te va a ayudar que te operes, que traigas lentes de contacto. Y retomando esa parte de los lentes de contacto, fíjate que hay mucha desinformación. Yo veo que cada Halloween o que cada cosita que se tiene la oportunidad se pone lentes de contacto para cambiar el color, ¿no? Híjoles, un lente de contacto es ponerte... Hay un ejemplo ahí medio fuerte que estamos Dale, tú platicando. dale sin miedo. Pero cambiarte lentes de contacto cada rato, pues imagínate, es como si te cambiaras un condón. O sea, digo, obviamente no de ese grado, pero a ver, te presto mi lente de contacto, póntelo, ¿no? Estamos hablando de ya. que tiene contacto directo con la superficie ocular. O sea, si tú no tienes un adecuado cuidado, si tú no los andas intercambiando, si los tienes allá arrumbados un año y dices, ay, sí, ya llegó Halloween, me los voy a poner. Imagínate todos los microorganismos que puede tener ahí y que te puede generar un problema. Los lentes de contacto es un mundo, como dices. Lo más importante que debemos de entender es que no hay que dormirse con ellos Ok. y que no hay que meterse a nadar con ellos. Yo creo que es de lo más importante porque las infecciones en pacientes con lentes de contacto secundarias a ellos son muy difíciles de tratar. Hablamos de microorganismos más resistentes, hablamos de microorganismos que requieren unos tratamientos súper específicos, de úlceras corneales que básicamente son, haz de cuenta, como una herida que te sale una úlcera en cualquier parte del cuerpo, pero en el ojo, que si se perfora, básicamente hablamos de pérdida visual. Entonces, O sea, ¿has tenido casos o No. has visto casos de pacientes con lentes de contacto que pierden la visión? no, a cada rato, es súper frecuente, o sea, porque justamente no se los quitan o se metieron a nadar o llevan una semana con los lentes pues, se les olvidó y ya de repente traen la superinfección y aguas para tratar una infección por lentes de contacto. O sea, es casi revisión diaria, incluso de algunos pacientes se hospitalizan y muchos, o bueno, no muchos, pero sí algunos acaban con trasplante corneal, ¿no? Entonces, no te pases. Y te no voy a sé. decir algo, doctor Re. Yo comencé a usar lentes de contacto. ¿Y te acuerdas que te pregunté, oye, voy a usar lentes de contacto? Porque cuando te los ofertan, digo, ahora sí que la parte de optometría, oh, mira, tengo estos especiales que son por 7 días, los cuales son muy seguros, tienen una tecnología no sé qué, que Sí. no sé, el riesgo de infecciones es mínima y que no, así. Y entonces te puedes dormir con ellos. Y yo, bueno, pues no manches. Bueno, Existen, ¿eh? O sea, sí existen, pero también, o sea, es No, lo que te pero- digo, el riesgo no es ya se eliminó, sigue estando el riesgo. Hay lentes ya más avanzados que sí son de más tiempo, los puedes utilizar. Dicen por ahí que no te los puedes quitar en la noche, pero la realidad es que yo siendo oftalmólogo no lo haría, o sea. No, y te voy a decir algo. Ya, pues me compré eso, ¿no? Entonces ya, me tocó, Creo que hasta me dijiste, ¿no? Que te había pasado algo. No, Con hombre, lente, no me me acuerdo. pasó algo bien curioso porque, pues dije, no, pues voy a la guardia, me voy a ir con lentes de contacto. En ese momento todavía hacía guardias nocturnas. Entonces vi al paciente, estaba estable, dije, voy a descansar, me voy a dormir unas horas y la voy a revaluar más tarde, porque el paciente estaba estable. Entonces me dormí con los lentes de contacto que me había puesto desde la mañana. Y cuando me desperté la madrugada, no los podía abrir, me tenía un chorro de lagañas, canijo. No, se imagina. Y luego yo en la UCI, donde Sí, hay sí, muchos sí. microorganismos, y dije, no, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar. Y de esas que el algoritmo de las redes sociales como que te escucha, ¿no? De que Sí. estás, no sé, yo creo que tenemos micrófonos por donde quiera, te comienzan a ver TikTok. Aquí como, como una vez casi perdí el ojo por culpa de un Sí. lente de contacto que no era una bacteria, era un parásito que... Exacto. No manches, yo dije, no, estas son señales de que ya no los use. Y ahí los tengo, ya no los uso. Sí, Pseudomonas, Cantamueva, tiene mucho que ver con eso. Y ya con mencionar eso, digo, cualquier médico
en cualquier parte del cuerpo se espanta, ahora imagínate en el ojo. Entonces, sí es muy importante no satanizarlos tampoco, no decir, no, nunca los usen, no se operen, no usen lentes de contacto, sino seguir las indicaciones que te dan y seguirlas al pie de la letra, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para la persona que usa lentes de contacto o sobre todo aquellos que apenas van a empezar a usar lentes de contacto? Porque en teoría el que usa lentes de contacto ya se tuvo que haber informado. Inclusive si su oftalmólogo o su optometrista no les dio unas recomendaciones muy específicas, tienen que ser autodidactas y estar buscando información fiable. Pero aquellos que van a empezar, ¿qué les dirías? Yo creo que esas 3 son las más importantes. No dormirse con ellos, no nadar con ellos y utilizar el líquido y el estuche que siempre se les da y no andarlos dejando, porque a veces me ha pasado que he visto que les ponen una corcholatita y ya le echaron de que, bueno, pues le voy a echar agua de garrafón, ¿no? Otra cosa. Pero imagínate, dejas una corcholata con una de garrafón ahí, pues evidentemente al otro día va a tener microorganismos, ¿no? Entonces, esas serían las 3 principales. Y oye, ¿y cómo se batalla ponérselos, eh? Es lo que dicen, sí. No, yo creo que ya cuando ya estaba agarrando práctica en poder ponérmelos bien, fue cuando me dio miedo y dije, ya mejor ahí los dejo. Y yo creo que sí también ir hacia la parte que sean necesarios, ¿no? Porque si hablamos de esta parte estética que está mucho de moda, hay que entender que eso nos puede traer complicaciones a la larga. De manera rápida, hay cirugías que se realizaban antes para ya no usar lentes y se hacían como unos rayos sobre la córnea. Al día de hoy, la gran mayoría de esos pacientes, arriba del 50%, si no es que más, tienen complicaciones severas que incluso terminan en trasplante corneal por esa cirugía que se hizo hace años, que en ese momento parecía segura, que al día de hoy tiene muchas repercusiones en todos los que se lo hicieron. Entonces, procedimientos nuevos que en cualquier área de la medicina, que todavía no tengan un respaldo fuerte de las consecuencias, mejor esperarse, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. Y ahorita, hablando ahí brevemente de esta cirugía para que ya no uses lentes, ¿quiénes podrían ser así como, digo, yo sé que son cosas muy profundas, de hecho, de cada tema, yo creo que es un episodio, o como yo veo luego, hay canales dedicados únicamente a cuidados de lentes de contacto. He visto canales de YouTube así completitos donde... No, un mundo. Y dije, no manches, esto es muy difícil para mí. Mejor mis lentes normal. Bueno, y en cuestión de las cirugías, ¿quiénes podrían ser candidatos a que sean sometidos a esta para que ya no usen lentes? Hay límites que le llamamos límites refractivos, por decirlo de alguna manera, en donde cierto grado de miopía, hipermetropía y astigmatismo se puede corregir. Entonces, si estás dentro de ese límite, puedes ser candidato a cirugía. Hay otro tipo de cirugías. Estoy hablando de estas específicamente de las que tienen que ver con la córnea. Se utiliza un láser específico, hay diferentes tipos de láser. La más escuchada es el LASIK, ¿no? Que se utiliza mucho, pero hay diferentes tipos de métodos que se pueden realizar. Y hay otro tipo de cirugías en las cuales se mete un lente, como en la cirugía de catarata, pero ya es una cirugía más invasiva. Entonces, cada paciente es un mundo. Si entras en criterios refractivos, te pueden hacer estas cirugías que son con láser, pero si no, hay otros métodos quirúrgicos que solamente realizan, de hecho, algunos especialistas en oftalmología, no todos. Ya. ¿Cuántas especialidades hay en oftalmo? O sea, súper especialidades. No, un montón. Cada cosa del ojo tiene una subespecialidad. Y de hecho hice la lista porque cada una tiene como ciertas indicaciones que dije, oye, esto es importante que lo sepa como el público en general, ¿no? Neurooftalmología, párpados y vía lagrimal, córnea, superficie ocular, cirugía refractiva, uvea, también tenemos retina, también estrabismo, también pediatría, y de ahí otras que se dividen todavía a partir de estas especialidades que se enfocan en otras áreas. Entonces, en cada una de estas acudes con el especialista. Por ejemplo, las cirugías de párpados, yo veo que se hacen a veces de manera muy sencilla, y el párpado es una cosa de locos, ¿eh? O sea, el párpado tiene una estructura diferente a cualquier parte del cuerpo. Tiene partes muy específicas que si tú no le sabes bien, puedes generar un daño. Fíjate que ahorita en exclusiva yo tenía un lunar acá, que justamente fui con uno de mis maestros, el doctor Linares, que le mando un saludo. Él es especialista en órbita y oculoplástica y vía lagrimal, y él me quitó este pequeño lunarcito, pero me quedó una muesquita. Y es que el párpado tiene una estructura
que, por ejemplo, si tú llegas a tener una pérdida del párpado, no es que te puedan poner un parche ahí de cualquier cosa. Tiene que ser un injerto muy específico. Entonces, cada área de la oftalmología es un mundo y que cada uno tiene sus cosas que hacen, ¿no? Glaucoma, se me está pasando glaucoma. No manches, ojo izquierdo, ojo derecho, al rato va a ser. Casi, sí. No, está súper, súper difícil. Oye, y ¿alguna otra situación por la cual tengan que cambiarle el lente? Porque ahorita mencionabas un lente intraocular, o sea, cambiarle Sí. hay una parte del ojo, por decirlo de alguna forma, pues con la finalidad de que ya no use lentes, pero ¿alguna situación que lo requiera, pues, por enfermedad? Sí, sobre todo la catarata, y creo que es otra de las cosas que hay que hablar, ¿no? Es algo bien padre para el oftalmólogo, no tan padre para la población, No, que claro. al final de cuentas todos somos humanos, pero todos vamos a requerir cirugía de catarata en algún momento de nuestra vida. A todos se nos va a opacificar el cristalino. ¿Y qué crees? Hay 2 ojos. Entonces, el oftalmo normalmente tiene bastante trabajo. Y esto también repercute, digo, en la parte institucional. No sé si te ha tocado en los hospitales que has trabajado, pero no se dan abasto para operar todas las cirugías de cataratas que hay que hacer. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, hay una parte del ojo que se llama cristalino, que es un lente. Es Sí. un lente que es así, de esta forma, que es como una caniquita. Entonces, la catarata es lo que pasa con el tiempo. El cristalino, que es una estructura intraocular, se opacifica y hay que quitarlo, hay que cambiarlo. A todos nos va a pasar, todos vamos a pasar por ahí, algunos antes, algunos después. Pero, ¿qué es lo que pasa? Quitamos el cristalino y ponemos en su lugar un cristalino, digamos, artificial para que podamos ver a través de él. Es interesante porque me imagino que es lo que más le da de comer al oftalmo, ¿no? La cirugía. Totalmente. Sí, es una cirugía increíble. O sea, imagínate, lo hacemos con microscopio. Dependiendo del cirujano, te puedes tardar de 20 minutos a 40 minutos, 1 hora. Es una cirugía ambulatoria y es una cirugía que le cambia al paciente la vida. O sea, pasar de no ver a ver es una locura. No, y te voy a decir algo, muchos pueden llegar a minimizar la visión, pero al final de cuentas, gran parte de pues, nuestra autonomía, conforme envejecemos, depende de la visión. Claro, de la fuerza muscular, de la flexibilidad, también de el hueso, etcétera. Pero pues si no ves bien, si te tropiezas, te fracturas, y ahí aumenta la mortalidad en personas de mayor edad que tienen fracturas de cadera, etcétera. Entonces, sí a veces minimizamos mucho la visión, pero es creo que parte fundamental y hay que hacer conciencia a todos los que nos están viendo, escuchando, de esta situación, ¿no crees? No, y además, ¿sabes? Acudir a tiempo con el oftalmólogo, porque se escucha mucho, no, es que todavía no madura, o hasta que madure, o que ya se pueda operar, y ya cuando el ojo está blanco, que seguramente les ha tocado ver, sobre todo en comunidades alejadas, pacientes que ya se les ve el ojo blanco, y ahí ya es más difícil la cirugía, hay que hacer otra técnica, utilizamos otros equipos. Entonces, cuando ya está generando una alteración visual, hay que operar. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando este episodio. Yo creo que una de las preguntas que más pues están sobre la mesa en la población en general son los fuegos artificiales. Si bien muchos hablan de las lesiones en manos, de las lesiones que puedan tener en la piel, etcétera, en el ojo también, ¿no? ¿No te ha tocado alguna situación de que tengan que atender un trauma por un fuego artificial? Sí, siempre que hay fiestas patrias aquí en México, llega un paciente a urgencias. Si te llega a explotar algo en el ojo, ya lo vimos, si hay una, aunque sea mínima, una apertura dentro del ojito que ponga en contacto lo exterior con lo interior, ya hablamos de un problema mayúsculo. Entonces, tengan mucho cuidado, digo, completamente contraindicado hacer esto. No lo hagan, por favor, no vale la pena. Y si te llega a pasar algo cerca del ojo, ya es básicamente muy difícil poderlo recuperar. Si te abres, así sea con una aguja, imagínate, nosotros hacemos inyecciones dentro del ojo de medicamentos súper controlado, de manera en la que no genere un problema. Pero si te llegas, incluso así sea minúscula, así sea de 1 milímetro, a abrir el ojo, olvídate, quirófano. Son cuestiones muy delicadas. Ahorita que estabas diciendo de que, pues imagínate, ustedes usan materiales muy específicos, microscópicos, suturan con hilos que parecen cabellos tal cual. Sí, ni se ven, ¿no? Los ves. Sí, no, dices, ¿qué es esto? Quítalo de aquí. No, es la sutura del oftalmólogo, casi. Pero eso es importante. Yo creo que ya para ir cerrando, sí me gustaría que pues les dieras
un consejo general a la población acerca de salud ocular. ¿Qué es lo que tú quisieras transmitirles para que cuiden sus ojitos, no? Lo más importante, acudir con el oftalmólogo. Hay mucha desinformación en donde solamente acudes con el especialista en los ojos cuando tienes un problema ya fuerte de visión. ¿Qué es lo que se recomienda por lo menos una vez al año? Acudir con tu oftalmólogo de confianza, que te haga una valoración adecuada y todo esto que platicamos, hacerlo más extenso. Digo, no hablamos fue una embarrada de todo lo que es el mundo de la oftalmología. Entonces yo creo que eso, pacientes diabéticos, al momento del diagnóstico, mandarlos inmediatamente con el oftalmo, porque todo paciente con diabetes, la gran mayoría, 90%, va a ser cierto grado de retinopatía, algunos menos, algunos más, pero todo diabético debe tener valoración por oftalmo. Entonces, eso es lo primero y lo que ya saben, ¿no? No tallarse los ojos, por lo que ya platicamos, ¿no? La cuestión de las infecciones también que te puedes generar a estar agarrándote con las manos todas sucias. También utilizar protección a rayos UV, muy importante. Los lentes no necesariamente tienen protección UV. Algunos son polarizados, algunos cambian de color y se ven bonitos, pero hay que ver que tengan protección UV 100%. Entonces, esa es otra cuestión importante. Y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud, porque para hablar de oftalmología, imagínate, un órgano tan pequeño que tú podrías decir, no merece la pena. Nosotros nos dedicamos 3 años a estudiarlo a profundidad y todas las especialidades que te dije para que justamente estemos haciéndole caso a lo que vemos en TikTok o a lo que escuchamos o a lo que pensamos. Hay que acudir con el especialista y que él se encargue. Oye, ya, ahorita me surgió que estabas hablando de que el ojo, tanto que estudian, y muchos pensarían, no, pues es que nada más se dedican a enfermedades en el ojo. No, a veces también a partir del ojo pueden diagnosticar alguna enfermedad sistémica. Sí, totalmente. O sea, alguna enfermedad de otra parte del cuerpo. ¿Te ha tocado o está escrito algunas que tengas en la mente? No, un montón. Otro episodio. Totalmente. Y es que, como decíamos hace rato, es la ventana a veces al cuerpo, ¿no? Un caso así muy específico que a veces no le tomamos la importancia. Pacientes inmunocomprometidos. Pacientes, ¿qué quiere decir inmunocomprometido? Que tu sistema inmune no funciona como una persona normal y eso te hace propenso a infecciones que a personas normales no les pasa, ¿no? Pacientes con VIH, pacientes que tienen uso de corticosteroides de manera crónica, pueden llegar a ser infecciones oculares muy severas. Hablamos de citomegalovirus, hablamos de toxoplasmosis, que no necesariamente necesita estar inmunocomprometido, pero hablamos de circunstancias que no pasan. Y esto es muy frecuente en el paciente que se da cuenta después del inmunocompromiso de que tiene sus defensas bajas y hace estas infecciones que son súper graves. Entonces, esa es una. Las uveitis, que tienen que ver mucho con el sistema inmunológico. Por ejemplo, la uveitis en el paciente masculino tiene mucho que ver con HLA-B27. Para pronto, esta es una alteración que se relaciona con articulaciones en el paciente masculino. Esa es una. Pacientes pediátricos con esclerosis múltiple que llegan a ser neuritis ópticas. No, digo, la diabetes, la hipertensión, no acabamos. O sea, digamos, tú puedes encontrar algo en el ojo sin que el paciente te diga ningún otro síntoma. Y saber qué tiene, sí. Maestros. Sí, totalmente. Pacientes con VIH ha tocado realizar diagnósticos que de repente pierden la visión. Checas fondo de ojo y dices, oye, esto es un citomegalovirus, esto no puede ser. Este paciente tiene algo distinto, ¿no? Caray. Entonces, eso pasa. Las neuritis ópticas súper frecuentes, pacientes jóvenes, por ahí puede empezar una esclerosis múltiple que después va evolucionando. Toxoplasmosis que de repente nunca se dieron cuenta y ya cuando van creciendo, oye, ¿qué quieres que de este ojo no veo? Ahí está el toxoplasma, ¿no? Entonces, pacientes diabéticos que no saben que son diabéticos y que de repente pierden la visión. Y fíjate que esto ya, para ir cerrando, como dices, a mí algo que me impactó y que amo de oftalmo, la primera vez que yo vi la retina es una locura. Nosotros utilizamos unas lupas y con esa lupa yo te puedo ver el nervio óptico y la arteria que está en la retina. La primera vez que yo la vi latir, dije, me acuerdo que le hablé a mi hermano, dijo, oye, como que algo está raro, mira, como que se mueve y hace así. Bienvenido a oftalmología. Y me dice, no, es la arteria que está latiendo. O sea, poder ver latir una arteria, digo, imagínate, ¿no? No, es que es muy impresionante. Y aparte necesitan luego unas gotas especiales para que se dilate la pupila y pueda ver mejor. O sea, no es cualquier cosa. No, utilizamos gotas especiales, TP, cuestiones. Es muy bonita la oftalmología. Es increíble. Yo animo a todos los que les guste la oftalmo a que también la vean como una especialidad que se puede realizar y no como algo inalcanzable. Y a la población en general,
que vayan con estos profesionales de la salud, que aunque parece que no son tan necesarios, son muy necesarios, por lo menos una vez al año. Completamente de acuerdo. ¿Algún proyecto que tengas nuevo que quieras contarnos ya para finalizar? Ahorita estamos con todo esto de hacer contenido para el Examen Nacional de Residencias Médicas. La parte de oftalmología es algo que me gusta mucho y tenemos ahí algunos proyectos también, sobre todo a la población más vulnerable. Queremos hacer algo ahí como Doctor Re, como curso Doctor Re, tratar de ver consultas, tratar de ver cirugías a población vulnerable. Lamentablemente el sistema de salud es otro tema, pero no se dan abasto. Algo que a mí me impactó mucho cuando estuve en la residencia a nivel institucional es que le digan a un paciente que lo van a operar en 3 años. O sea, imagínate que te digan todos los filtros y que digan te voy a operar en 3 años. Entonces vamos a tratar de impactar por ahí, pero ya les estaremos comentando. Bueno, pues síganlo, el doctor Jorge Re, así aparece en sus redes sociales, Jorge Re, o en Doctor Insta, Re. El doctor Re, como Dr. Dre, el rapero famoso, pero sin la D. Y bueno, recuerden seguir al doctor Jorge Re en sus diferentes redes sociales. Aquí se los vamos a poner. Sobre todo si son profesionales de la salud, o sea, médicos o médicos en formación. Y pues también adquieran su libro de preparación para el ENARM, el Examen Nacional de Residencias, para todos los médicos generales que quieran hacer su especialidad y aumentar las posibilidades de ingreso. Además, pues ahí les da mucha capacitación. Muchas gracias nuevamente por estar acá y pues ahí nos vemos en los siguientes episodios. Muchas gracias. Si han llegado hasta esta parte del video, recuerden darle una manita arriba, suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes.